Voy a continuar hoy la segunda parte del día domingo. Voy a hacer un breve repaso para que usted no quede perdido. Después puede buscar y chequear el mensaje en internet. Está en el canal nuestro de la iglesia. Muy bien, vamos a entrar en lleno. Antes de entrar en lleno el mensaje del día domingo, del día de hoy, voy a hacer un breve repaso de lo que hablamos el día domingo. ¿Qué hablamos el día domingo? A ver si se acuerda. Qué bien, che. ¿A dónde tenía la cabeza el domingo? Estaba pensando en los ñoquis que iba a comer, no sé qué. El locro. Ahí tenía la cabeza el domingo. ¿Qué hablamos el domingo? Muy bien por los 10 que se acordaron. ¿Y el resto, che? Y eso que estaba la iglesia llena. Bueno, hablamos del lenguaje de Dios. Hoy quiero continuar con la segunda parte y entiendo que es muy importante la enseñanza en esta noche. Hablamos de que una revista que yo mencioné el día domingo es una revista muy conocida, aquellos que por ahí somos lectores de distintas cosas, que nos gusta leer, informarnos. El día domingo hablamos de una revista que mencioné muy interesante, que así se llama la revista, muy interesante, que no solamente está en Argentina, sino en otros países, especialmente en los países limítrofes. Entonces, esta revista es muy interesante. Hablamos de las lenguas, que hay entre 3.000 y 5.000 lenguas, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Hablamos que la lengua que más se habla, ¿cuál era? ¿Se acuerda? El mandarín, el chino, que en realidad se le llama el idioma, el mandarín, que es el idioma número 1, ¿no es cierto? Lo hablan 900 millones de personas. El segundo lenguaje que todo el mundo pensaba que era el inglés, ¿cuál es? El español, que lo hablan 470 millones de personas en el mundo entero. 470 millones de personas en el mundo entero. ¿Se acuerda el tercer idioma? El inglés. 420 o 430 millones de personas en el mundo entero. Y, hablamos del cuarto, que era el hindi. El hindi, especialmente en India, sabemos que son miles de millones ahí. Entonces es el cuarto idioma. Y el quinto idioma, por la situación geográfica y la cantidad de habitantes, ¿se acuerda cuál era? El ruso. Entonces hablamos de distintos lugares, de distintas lenguas, y que cada cultura tiene su forma, su lenguaje. Hablamos de distintas cosas el día domingo y dijimos que para entender el lenguaje de Dios o el reino de los cielos hay que hablar el lenguaje de Dios. Hablamos que la palabra reino significa dominio del rey, significa la palabra reino. Palabra reino, cuando se habla del reino de Dios, del reino de los cielos, habla de que la palabra reino es el dominio del rey o el gobierno del rey en un sector. Dijimos que cuando nosotros traemos el reino de Dios a nuestra casa, estoy repasando para que no se quede descolocado, ¿no es cierto? Porque quizás hay mucha gente que no vino el domingo. Entonces, por ahí si no se va a quedar descolocado de la segunda parte de la enseñanza. Entonces dijimos que para hablar el lenguaje de Dios, es como dijimos, si yo para ser argentino debo nacer para ser africano debo nacer en África. Y eso hablamos en Juan, capítulo 3. Dijimos en Juan 3:3 que para nosotros, acuérdense lo que hablamos, para hablar el lenguaje de Dios, ¿verdad? Tenemos que haber nacido o nacer de nuevo en el reino de los cielos. Entonces, y dijimos que así como en cada lugar se habla un idioma, en el cielo se habla un idioma que tiene 2 letras, se llama fe. Entonces hablamos sobre la boca de Dios, ser la boca de Dios, el lenguaje de Dios, hablar lo que Dios habla. Dijimos que somos nosotros literalmente embajadores del reino de los cielos. Quiere decir que somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Y para rápido darle una última enseñanza, un repaso, dijimos que así como Dios habla el lenguaje de la fe, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay depresión, en el cielo no hay angustia, en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay espíritu de división. Eso es el pecado que trajo al mundo. El pecado que trajo al mundo trajo la división, el pecado, la enfermedad, la tristeza, la depresión, la angustia. Eso viene directamente del pecado. Entonces, cuando yo comienzo a hablar el lenguaje de Dios y alinearme a Dios, ser uno con Dios, comienzo a hablar lo que en el cielo está. Y en el cielo habla de victoria, de bendición. Por eso quiero hablarte, y acuérdese, voy a leer el versículo con que terminamos y ya arrancamos con la
la segunda parte, ya no tengo más tiempo de repasar. El día domingo Dios nos habló una palabra fuerte, ¿se acuerda? En el libro de Cantares. Que es más, se subió un reel de eso y yo quiero pasarlo luego para poder subirlo y escribirlo y pasarlo a las redes sociales. El libro de Cantares, capítulo número 2, verso 11 y 12. Esta versión es la versión de inglés al español en la TPT, así que no creo que lo tenga ahí. Entonces yo quiero que me preste atención y me escuche. Esto hablamos el día domingo. El día domingo, el libro de Cantares, capítulo 2, verso 11 y 12, habla acerca de qué. ¿De qué? De que se termina el invierno. ¿Se acuerda? Eso lo dice Reina Valera. Y el día domingo, ¿qué empezamos? La primavera. Fue una palabra profética que Dios me habla fuertemente. Fue una palabra de Dios que Dios me habla, ¿verdad? En esta versión que quiero leerla ahora. Y dice así: la estación... bueno, ahí prendí. Aquella, solamente aquella. ¿Y la grande noche? Si no quiere terminar con tortícolis y si no, dése vuelta. No, pero esa es otra cosa. Ahí está. ¿No anda la grande, chicos? ¿No anda todavía o no anda? Ok. Bueno, ahí lo tiene si quiere. En la pantalla chica. Dice así: la estación ha cambiado. La esclavitud de tu invierno, ¿qué dice? Estéril ha terminado. Si tiene buen cuello y no tiene tortícolis, puede darse vuelta. Tiene la chiquita, pero ahí tiene con unos binoculares, lo puede leer atrás suyo. Va de vuelta. La estación ha cambiado. Estamos en un mundo espiritual. Todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Dice: la estación ha cambiado. La esclavitud de tu invierno ha terminado. Y la temporada de esconderse ha terminado. Qué tremenda esto. Me encanta y fue lo que yo hablé los otros días, el domingo. Es una palabra profética importantísima porque dice justamente cuando esta palabra, cuando empieza a cumplirse, a partir comienza la primavera. A partir comienza la primavera, comienza esta palabra a activarse, a funcionar. La estación ha cambiado. La esclavitud de tu invierno estéril, conmigo, toda esterilidad. Empiece a hablar con fe. Empiece a hablar el lenguaje de Dios. Todo lo que hablé el día domingo. Hablemos como Dios habla. Para eso somos sus hijos. Dice Génesis 1. Lo primero que enseña la Biblia. Que somos hechos ¿a qué? A su imagen y semejanza. Entonces hablemos lo que nuestro Padre Celestial habla. Y el lenguaje del cielo es un lenguaje de fe. Dios no entiende. Usted le va a hablar, le va a querer hablar otro idioma, Dios, y es como que usted le hablan en mandarín, le hablan en chino. Usted no va a entender nada. Yo le hablo, ¿era como hablar chino? Esos cantitos que hace. Usted no va a entender nada, porque está en mandarín, está en chino. Entonces es como que yo cuando le hablo a Dios, escúcheme, en un lenguaje que no es fe, Dios no lo entiende. Dios no lo entiende, porque es un lenguaje que no está en el cielo. Entonces aprendamos a hablar. Yo ya le enseñé cómo es el estudio o el sistema de estudio hebraico. ¿Alguien lo dijo? Por repetición. Al hebreo se le habla de esa manera, se le enseñan. Usted va a un colegio judío, usted va a Israel y le enseñan de esa manera. A los niños le repiten lo mismo 6 y 7 veces, le repiten lo mismo. Entonces a ellos les queda grabado por repetición. Entonces, cuando yo le hago repetir algo es para que a usted le quede grabado. Entonces, hablemos un lenguaje de fe. Hablemos un lenguaje de... Bien, entonces, dice la palabra aquí, la estación ha cambiado y la esclavitud de tu invierno estéril ha terminado. Yo conmigo, todo espíritu, dígalo, y todo tiempo de esterilidad en cada área de mi vida ha terminado. Dice la Biblia, palabra de Dios, ya está, el invierno pasó. O usted sigue en invierno todavía, puede tener un poquito de frío. Nos ponemos la campera, nos sacamos, no sabemos ni cómo vestirnos en esta época, ¿verdad? Me pongo la campera, saco la campera, me pongo un suéter. Acá pasa lo mismo. Entonces tenemos que entender esta palabra y sigue diciendo. La temporada de esconderse ha terminado. Las lluvias han empapado la tierra y la han dejado radiante con flores florecientes, tal cual la primavera. Ha llegado la temporada de cantar y podar las piñas. Oigo el arrullo. El día lunes, después de predicar este versículo, me manda un audio. Hoy no está presente, viene los domingos por cuestiones de trabajo, únicamente los domingos, esta familia, y me dice: pastor, yo nací, me hablaba de La Rioja, de otros lugares, me dice, y donde yo estaba,
con mi padre plantamos viña y trabajamos. Entonces me hablaba del proceso. Y me dice, pastor, es tal cual esa palabra. Porque cuando el invierno pasaba, era el momento de podar, era el momento de trabajar la viña para que luego vinieran los frutos, la flor, el fruto. Y después, más adelante, disfrutamos de la buena uva. Algunos disfrutan de otra manera, ¿verdad? La uva más efervescente. Pero mis amados, ahora dice la palabra, es tiempo de cantar y podar las viñas. Oigo el arrullo de las palomas. A mí será que me pegó tan fuerte esta palabra. Oigo el arrullo de las palomas en nuestra tierra, llenando el aire de las canciones para despertarte y guiarte. ¿Para qué? Despertarnos y guiarnos. Vamos al libro de Marcos. Ahora sí, hasta aquí llegamos el día domingo. Voy rápido. Libro de Marcos, capítulo 11. Voy a leerlo en Reina Valera para no perder tiempo. El libro de Marcos, capítulo 11, verso 20. Dice así, cuando habla de que la higuera maldecida se seca, dice lo siguiente, está hablando de Jesús, y pasado, ya voy a leerlo más adelante, el día anterior, Jesucristo, para dar una enseñanza hasta el día de hoy, dice que va a la higuera y él sabía que no había fruto. Y cuando va a la higuera, encuentra hoja, ¿se acuerdan eso en la Biblia? Versículos más adelante, versículos anteriores. Y dice que cuando no hay fruto, ¿qué hace Jesucristo? Maldice la higuera. Al día siguiente, 24 horas después, va y los discípulos dicen, Jesús, la higuera que has maldecido, ¿qué dice? Se secó. Ahora dice el verso 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha... Respondiendo Jesús dijo, tengan fe ¿en quién? En Dios. Tengan fe en... No, pastor, el gobierno de turno, ahora Milei está en Estados Unidos y capaz que hace una gambeteada y el dólar. Mis amados, tengan fe en comercio exterior. Negociaciones con Estados Unidos, con Europa. No. Tengan fe en... Vamos, en fe en... Bien. Verso 23. Porque de cierto os digo, palabra de Jesús, de cierto os digo. Cuando Jesucristo habla de cierto es una afirmación. Es sí o sí. ¿Es qué? Sí o sí. Dice, de cierto te digo. Sí o sí te digo. Que cualquiera, ¿cuántos? Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en tu corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No se preocupen, Luisito, chicos, ya está. No se preocupen porque si no van a perder la mitad del mensaje. No se preocupen, ya está. Ya leímos la Biblia, amén, nos vamos a casa, ya están ahí con los chicos. Bueno, eso lo vemos antes y lo hacemos antes. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, vamos a hacer algo importante acá, quítate y échate en el mar. ¿Y qué? En lo que están leyendo ahí en la Biblia o en el celular. Y no dudare, acá está el secreto. Acá está el secreto. Y no dudare en su corazón. ¿Por qué dice en su corazón? Un día enseñamos lo que significa la palabra corazón. Es la palabra original lev, que significa voluntad, decisiones, la parte emocional. Entonces, no dudes en tu decisión. No dudes en cuando vas a hablar una palabra. Porque la crisis siempre lleva ¿a qué? A dudar. La crisis siempre lleva, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ama? ¿Será? Entonces Dios dice, si quieres hablar mi lenguaje, en el cielo no hay incredulidad. Yo no veo a los ángeles, o no imagino a Jesucristo diciéndole, che Dios, ¿será que lo vas a hacer? Yo no lo veo al ángel Gabriel, al arcángel Miguel diciendo, che, ¿será que Dios va a hacer algo? No hay duda. No, Dios no se mueve de esa manera. Por eso dice, seguimos aquí, si no creyere que será hecho lo que dice, ahora dice cualquiera que le crea a Dios, por supuesto. No pone un rango, no, cualquier pastor, no, cualquier obrero, no, el profeta aquel, no, cualquiera que cree en Dios, ¿sí o no? Bien, eso es importante que lo entiendas. Que será hecho lo que dice, lo que diga, le será.
Entonces aquí le habla a esa higuera que se había secado. Ahora, cuando Jesús le dice a los discípulos, acerca el monte, si usted ve en el donde él estaba parado, usted tiene que buscar la geografía bíblica. Hay un libro de Manual de Uso y Costumbre Bíblica. Hay un autor contemporáneo en su época, de Flavio Josefo. Usted tiene que leerlo. Estoy hablando de la época de Cristo. Cuando Jesucristo hablaba de esto, usted tiene que entender, le hablaba un monte de verdad que estaba al frente de él. Le estaba dando es como yo le dije, cualquiera que cree va a pasar por esas vías del tren. Si esto se hablara 1000 años atrás, usted dirá, che, pero ¿había vía del tren? En el año 2025. Cuando Jesucristo dice esto, Él estaba hablando de una montaña en serio. Ahora, sabemos que simbólicamente la montaña ahí, ¿a qué se refiere? A un obstáculo. En la vida, ¿la montaña qué es? Un obstáculo. Algo que se interpone en mi camino. Algo que me impide ver un poquito más allá. Yo no sé cuál es la montaña hoy en tu vida que te impide ver un poquito más allá. Un poquito más allá a nivel espiritual, un poquito más allá a nivel emocional, un poquito más allá en tu matrimonio, un poquito más allá en tu salud, un poquito más allá en tu vida económica. Yo no sé lo que está viviendo. Estamos en continua comunicación con la familia, la amiga de nuestra hija que tuvo el accidente el día domingo que contamos, ¿se acuerda? De la muchacha que le quisieron robar, cuando sale corriendo la atropellan y pero bueno, hoy la noticia de hoy, que milagrosamente empezó a mover las manos, y Camaya, Saya, me estremece esto, porque no le daban esperanza de vida. El domingo noche le daban 1 hora de vida después del accidente, 1 hora de vida. Se le había reventado el vaso, el cráneo cortado, roto la mitad, ¿verdad? No podía movilizarse, le daban una en el de urgencia, claro, después del accidente la llevaron, quien la encontró la llevó rápido al de urgencia o vino la ambulancia, y hoy a la mamá le dijimos, desde el día martes, recién ayer pudimos conseguir el teléfono de los padres, estamos en comunicación con ellos, hablándole, dijimos que somos pastores, queremos orar por ellos, bla, 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 bla. Y bueno, hoy la noticia hace un rato, mientras veníamos para acá con mi esposa, es que empezó a mover un poquito las manos, le bajaron los oxígenos, está empezando a querer reaccionar, aunque todavía le falta hacer operación, el cráneo en la mitad, el vaso, pero Dios está haciendo la obra y creemos que Dios va a hacer la obra. Amén. Así que todos los que están orando, les doy las gracias al Señor. Los padres están, ¿no es cierto?, sin palabras de gratitud, porque estamos orando por su hija. Ahora sigamos acá. Entonces nos damos cuenta literalmente que hay una montaña ahí. Yo no sé la montaña que está tapándote la visión de un poquito más allá. Hay algo que te impide ver un poquito más allá, espiritualmente, emocionalmente, en alguna área de tu vida. Y cuando Jesús declara a ese monte, dice, el que le cree, estamos leyendo aquí, dice, el que diga será hecho, y dice la palabra, y quítate, estamos en el 23, y échate en el mar. Le dice al obstáculo, montaña, quítate, y lo echa al mar. Ya vamos a dar la referencia bíblica y por qué significa eso y por qué Jesús dijo eso. Entonces, ahora en lo original no estaba diciendo que se iba a hundir la montaña. No es que Jesucristo iba a agarrar la montaña y le voy a hundir al mar. No es eso literal. Sí, literalmente le habla a la montaña de la crisis. ¿Y por qué al fondo del mar? Vamos a ver que cuando el mismo Señor dice que cuando nuestros pecados se los confesamos al Señor y son perdonados, la Biblia dice que son echados ¿a dónde? Al fondo del mar. Hay una referencia ahí importante para que entendamos. Tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo que está relacionado a algo que me liga a un espíritu de muerte, porque la paga del pecado es, yo le enseñé, cuando dice la paga la Biblia es porque el pecado se cobra un salario. La paga del pecado es muerte, el pecado se la cobra, la paga del pecado se la va a cobrar. Entonces, cuando la Biblia habla de eso, echando al fondo del mar el pecado, y Jesucristo está haciendo una referencia bíblica, diciéndole el pasado, lo que está mal. Si usted dice quítate, no importa que fue por consecuencia de un error, cuando venimos a Cristo las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Eso que te impide ver un poquito más, por eso tiene que ver con el lenguaje de Dios, es echado ahí a ese lugar. Ahora, seguimos acá. Esa montaña que quizás, o ese obstáculo que se veía imponente, indestructible, inamovible, pero Jesús no le importaba lo grande. Dijeron, esa montaña, ese obstáculo, no importa que sea algo aparentemente grande, indestructible, cualquiera, dígalo conmigo, cualquiera. Predicale al que está a tu lado, decirle cualquiera. Vamos, decirle. Jesús dijo, cualquiera que tiene el lenguaje del reino de los cielos. ¿Qué significa reino?
Entonces cualquiera que entiende que Dios puede gobernar tu casa, tu familia, y Dios entra a tu vida, Dios entra a tu casa, Dios entra a tu familia y Dios cambia lo que tenga que cambiar. Ahora, fíjense qué interesante. Cualquiera que tiene el lenguaje del cielo, la Biblia dice, tiene la autoridad para echar ese espíritu inmundo, eso que está impidiéndote tu visión, que te impide avanzar un poquito más allá, que te impide ver un poquito más allá. Jesús estaba enseñando un principio de fe y era hablarle al monte, hablarle al problema, hablarle a la adversidad. Y pastor, ¿y por qué está hablando esto? Justamente porque el próximo miércoles, dentro de una semana, comenzamos un mes nuevo. Entendiendo que termina este mes, fin de la obra mala y resultado divino de parte de Dios, y comenzamos un mes donde Dios va a manifestar su justicia. ¿Cuántos creen eso? Por supuesto que sí. Justicia divina. Ahora, pero amén, amén, pastor, pero hay que estar alineado a Dios, porque cuando Dios es juez justo y baja el martillo, más vale que estemos ordenados, porque Dios es justo, ¿eh? Dios es justo, claro, más vale que estemos en orden delante del Señor. Entonces, otras palabras, como dijimos anteriormente, debemos hablarle a la adversidad, aprender a hablar a la crisis, entender la palabra, declarando el mundo espiritual, bendito sea Dios, que ese obstáculo se moverá, bendito. Vamos a ver algo interesante en esta noche. Quiero que me preste atención. Sabiendo que Jesús no miente, ¿cuántos creen que Dios no miente? Entonces yo no sé cuál es tu obstáculo, pero hay que aprender a hablar el lenguaje de fe. Hay que aprender a hablar el lenguaje del reino de los cielos. Usted en Estados Unidos, para que usted lo entienda, usted se va especialmente al norte o el centro, usted tiene que hablar sí o sí inglés. Hay muy pocos hispanos. Usted va a otro lugar, no sé, usted se va a Europa, a distintos lugares, y si no es a España, usted tiene que hablar el idioma del lugar. Italiano, en Italia, italiano, en Francia, francés. Puede haber uno que otro latino que le hable, pero mis amados, usted tiene que hablar el idioma del lugar. Acá pasa lo mismo. Yo quiero ver manifestar la gloria de Dios en mi casa. Yo tengo que hablar el lenguaje de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? Perdón que lo recalque, pero hay que entender este principio. El lenguaje de Dios es el lenguaje de la... Bien. Por eso yo no sé cuál es la montaña que está al frente tuyo. Yo no sé la situación. ¿Cuál es la crisis que hoy te rodea? ¿Cuál es la crisis que hoy está rodeando espiritualmente, pastor? Me está costando crecer espiritualmente. Y claro, si usted se levanta tarde y no ora, usted nunca va a crecer espiritualmente. Usted nunca va a crecer. Necesitamos estar, si queremos crecer espiritualmente, diga conmigo, yo debo estar conectado con Dios todos los días. Es el ejemplo que le doy sencillo. Por más buen celular que usted tenga, el mejor, el más caro, el más imponente, usted quiera, 24 horas después ese celular no le funciona. Ahora, cuando está conectado ese celular, usted le va a funcionar todas las aplicaciones, ¿sí o no? Acá pasa lo mismo. Usted quiere que sus aplicaciones en la vida, aplicaciones espirituales, emociones, si usted quiere funcionar en cada área de su vida, tiene que estar conectado con el cielo. Por más bueno que usted se crea, no, yo soy bueno, yo tengo el mejor celular. Pero si usted no lo conecta, ese buen celular, por más que sea bueno, no sirve. Por más bueno que usted se crea, pastor, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, pastor, yo soy santo. Pero si usted no se conecta con el cielo, por más bueno que usted se crea, sus aplicaciones en la vida, ¿qué cosa? No funcionan. Es un ejemplo muy sencillo, pero es muy real. Yo necesito conectarme con la eternidad todos los días. Si no, mi aplicación, mi vida no va a funcionar. Mis amados, ya es tiempo de que nos activemos. Vamos a comenzar un mes nuevo en el mundo espiritual para hablar el lenguaje del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo no dijo en ningún momento, bueno, convivan con la montaña, hagan una casita en la montaña. No dijo en ningún momento, pónganle flores a la montaña. No. No dijo convivan con la montaña. No dijo convivan con el problema. No dijo háganle florcita al problema. Hagan una casita, una morada en el desierto. No. Dios dijo sáquenlo. El que tiene fe y habla el lenguaje de Dios. Yo sigo creyendo por esta joven, esta niña de 17 años. No le daban esperanza médicamente, no había forma. Todavía van 4 días y hoy ya empezó a moverse. Empezó a mover sus manos, empezó a mover todas sus extremidades. Nos decía la mamá, los pies. Empezó a reaccionar, le bajaron el oxígeno. Y la madre decía, solamente un milagro, estamos creyendo en un Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso cuando aprendemos a hablarle a eso, Jesús fue muy claro. Háblale tu obstáculo, háblale tu montaña, dile que se quite y sea echado al mar. Mira lo que dice el verso 13. Volvemos al verso 13. Marcos 11:13, seguimos en Reina Valera. Y viendo de lejos
Ahí estoy lo que dije al principio. Una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, ¿qué cosa? Jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Lo primero, en el nombre de Jesús, escúcheme aquí, présteme atención. Lo primero, en el nombre de Jesús, que le vamos a decir a ese obstáculo, ya sea lo que usted esté orando, el obstáculo a nivel espiritual, emocional, como dije recién del celular, cada aplicación de la vida, en cada área de la vida, usted tiene que hablarle. Si usted está conectado con el cielo, ¿tiene autoridad para manejarlo? ¿Tiene autoridad para manejar su vida espiritualmente hablando, emocionalmente en cada área de la vida? Entonces, lo primero que vamos a decirle a ese obstáculo es que nunca más, cuando estemos orando y clamando, soltaremos una palabra al mundo espiritual. Y como dice el libro del profeta Isaías, que nunca más su pueblo será avergonzado. Mis amados, no es tiempo de caminar en vergüenza. La Biblia dice que en el tiempo postrero la iglesia se levantará con firmeza. La iglesia se levantará la novia del Señor. Nos prepararemos a su pronto regreso y tendremos que estar sin mancha, sin arruga. Eso me habla de una autoridad y de no vergüenza. Cuando me habla de una novia bien presentada, limpia, no es una novia avergonzada. Una novia avergonzada, una novia sucia. El vestido todo sucio, andrajoso, roto. Mas él dice que él vendrá a buscar su novia limpia, sin mancha y sin arruga. Me habla de que no es una iglesia avergonzada. Me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, entendiendo esta palabra, es entender de que Dios nos puso algo, nos dio autoridad. Tenés que activarse algo en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu, de que no es tiempo de caminar en vergüenza. No es tiempo de ser una persona mediocre. Entonces en los próximos días vamos a levantarnos con autoridad en el nombre de Jesús sobre todo principado. Eso lo dice la Biblia en el libro de Lucas. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu de división y crisis, que nunca más seremos avergonzados por ellos, mis amados. Yo no sé la área que hoy siente que está avergonzando el infierno. Ya córtelo en el nombre de Jesús. Y luego que Jesús usó el lenguaje del cielo, la Biblia relata que esa higuera se secó de las raíces. Por eso háblale a ese obstáculo, que en el nombre de Jesús, no en tu nombre, no, porque yo vengo en mi nombre, no, en el nombre, solamente usted es una persona que habla. ¿Qué somos nosotros? Las personas que hablamos, sencillamente, ¿quiénes somos nosotros? Somos un canal. Quien hace la obra se llama Jesús. Aprender a hablar la palabra que Dios habla en el cielo. Y es soltar una palabra de fe. Por eso diga conmigo, nunca más. Dígalo, nunca más permitiré que el infierno toque mi descendencia. Vamos, anímese. Aprenda como el mundo hebreo. Aprenda como Israel. El mundo hebreo habla, repetición, y ellos creen en Yahweh, en Jehová. Para ellos Jesucristo fue un profeta más, pero ellos creen en Dios, en Yahweh, en su forma. Por eso aprendamos a hablar palabra de fe. Diga conmigo, nunca más. Dígalo conmigo, nunca más. Satanás, voy a permitir que toque mi descendencia. Los que tenemos hijos, el que tiene nietos, dígalo, nunca más vas a tocar mi casa. Nunca más, dígalo. Porque ellos son propiedad del Espíritu Santo. Diga conmigo, mis hijos. El que tiene nietos, diga, mis nietos son propiedad del Espíritu Santo. Mis amados, los otros días estaba orando por una familia. Pastor, es que mi abuelo murió de diabetes, mi bisabuelo murió de diabetes, le cortaron la pierna y yo voy camino a eso. No, usted tiene que decirle, nunca más, enfermedad hereditaria, nunca más vas a tocar mi familia. Usted tiene que creerle al Señor. Pastor, lo que pasa es que la crisis financiera que viví con mis padres y mis abuelos, mis amados, nunca más. Usted tiene que cortar eso. Dios vino a buscar una novia sin mancha y sin arruga. Una novia que no va a estar avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque se cumplió lo que Jesucristo dijo. Maldijo y se secó desde la raíz. Cuando yo le pido al Señor, le digo, Señor, todas esas mal, y lo estoy viendo, y camayas, y Dios sabe que digo una verdad. Estoy viendo esta semana milagros del cielo, lo que venía orando por meses, y quizás más de meses. Y estoy viéndolo ahora, después de un tiempo, activar cosas. Lo segundo, estamos en el verso 23. Voy rapidito por la hora, quiero orar. Son 9:20 ya pasadita. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿qué le dice? No escucho, ¿qué le dijo? Quítate
Lo segundo, lo primero es que dijimos que ese obstáculo nunca más. Lo segundo, según el versículo 23, palabra de Cristo, quítate, le dijo. No dijo, bueno, a lo mejor, déjame ver, a ver cómo está el clima hoy, hizo tanto. No, quítate. Es una palabra de fe, es un accionar, no es una sugerencia. Diga conmigo, no es una sugerencia. Ahí Jesucristo no le dio la sugerencia, bueno, le vamos a decir a la montaña, el obstáculo, vamos a ver cómo amanecemos hoy. Quítate. No. Quítate no fue una sugerencia, fue una declaración de fe, una declaración de autoridad. Si vamos a hablar el lenguaje de Dios, tenemos que hablar el lenguaje de la fe. Dejar de seguir caminando y arrastrándonos. El Señor ya nos cambió. Vino Cristo en nuestra vida y ya no somos lorúa para estar arrastrando. Mis amados, hay una transformación y una metamorfosis. Es tiempo de volar. La primavera, estamos creyendo que entramos en una nueva temporada. Acuérdese, la esterilidad del invierno, la estación del invierno estéril ya pasó. Diga conmigo, todo lo estéril. Dígalo, todo lo estéril en Cristo Jesús comienza a cobrar vida. Hay que creer esa palabra. Ahora, mis amados, seguimos aquí. Quítate no es una sugerencia, es una declaración de fe. Sakamaya saya. Esa es la palabra de Dios. Esa palabra quítate. ¿Qué es y qué representa el yugo de opresión? Lo que oprime tu vida espiritual, lo que está oprimiendo tu vida familiar, lo que está oprimiendo tu salud, lo que te dijo el médico. No puedes hablarle con respeto y con temor. Ay, obstáculo de mi vida, mi corazón. Te podés correr. No es para hablarle el problema. Al infierno, al mundo espiritual de maldad, no se le habla, ay, con amor, con cariño. Te podés correr. No. Usted no puede ir a la guerra. O usted no puede ir ahora que lo veo Carlos. Bueno, Marquito no está hoy. Marco Sandoval, que está como comisario de la iglesia, que viene siempre los domingos. Mi mamá, él no le puede ir al ladrón. Correte. Agarra el arma y empieza. O no, Carlito, que se ríe. No podés decir al ladrón, a ver, correte, papito, pero por lo menos disparar al aire para que se asuste. Yo no puedo ir al mundo espiritual, una sugerencia, te podés mover. No, Dios dice, quítate, ya, en el nombre de Jesús. Es fácil y no, pero si Él me enseña es porque se puede. Hay que activarse en el mundo espiritual. Mis amados, debes hablar con autoridad en el nombre de Jesús y decirle a aquello que te impide visionar, que te impide ver un poquito más allá, a ese obstáculo, ese problema es: muévete, sal, córrete en el nombre de Jesús. Enójate con ese obstáculo que está impidiendo que tu familia crezca en el Señor. Enójate con ese obstáculo que está impidiendo que tus hijos lleguen a la iglesia, que tu familia conozca a Cristo. Ese obstáculo llamado división, crisis familiar, en el nombre de Jesús, enójate con eso. El problema a nivel ministerial, de crecimiento, en tu desarrollo, en tu economía, en tu salud. Dile al infierno, muévete. Porque si usted tiene el lenguaje de Dios y habla lo que Dios habla, la Biblia dice que todo, dice Hebreos, que todo el mundo está sustentado. ¿Por qué? Dice Hebreos. Poca Biblia. ¿Por qué? Por su palabra. Si yo hablo la palabra de Dios, si yo hablo el lenguaje de Dios, todo está sustentado. Por eso Génesis 1, la Biblia dice que Dios dijo, sea la luz, y luego, ¿qué era? O sea que Dios hacía con sus manos lo que hablaba con su boca. Cuando yo aprendo a usar el lenguaje de Dios, a hablar la palabra de Dios, estoy, entiéndame, el mundo espiritual obligando, entiéndalo de esa manera, entiéndame, a que Dios ponga su mano de poder. Porque estoy hablando una palabra que, ahora, si usted habla en su nombre, usted olvídese, nombre suyo. Te vengo acá en el nombre de Marco. Se me matan de risa los demonios. ¿Quién sos vos? Me van a decir. Pero yo vengo en el nombre de Cristo. Estoy alineado a Dios. Estoy conectado con Dios. Todas mis aplicaciones en la vida, todas, no la mitad, todas, tienen que empezar a funcionar. ¿Me está entendiendo el ejemplo sencillo del celular y de la vida? Es fundamental. Porque mayor el que está en nosotros que aquel que está en contra de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y voy terminando con algo, tengo poquito tiempo. Mira lo que dice el Salmo 97:5. Lo iba a leer en la tele, pero no tengo tiempo ahora porque tengo que buscarlo acá. Salmo 97:5. Dice lo siguiente. Mire qué interesante esto. Dice así: los montes
¿De qué estamos hablando? De los montes. ¿Qué son los montes? Obstáculos. Dice, los montes se derritieron como cera. ¿Cómo qué? Perdónenme. No es que sea cochino para que usted entienda. No es la cera que usted cuando se limpia la oreja. Ay, pastor. La cera de la cera. La cera de las velas. Dice, los montes se derritieron. Los obstáculos y camaya saya se derritieron como cera delante de quién. ¿Delante de quién? De Jehová. Delante del Señor, el dueño de toda. ¿Delante de quién? De Jehová. Delante de su lenguaje. Delante de Él. Vamos a comenzar un mes nuevo. Estoy preparando el pueblo para el mes que viene. Bendito sea el Señor. Mis amados, y Kamandarabakaya. No importa cuál es la magnitud de tu problema. No importa lo que hoy estés viviendo en alguna área de tu vida. Yo no sé lo que estás viviendo. No importa la magnitud de tu problema. Cuando usted y yo comenzamos a hablar el lenguaje del reino de los cielos, hablamos lo que Dios habla. Eso tiene que derretirse delante de sus palabras. Tiene que derretirse. Diga conmigo, problema. Diga conmigo, problema. Te derretirás como cera delante de Dios. Conmigo, obstáculo. A nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, ministerio económico. Diga conmigo, obstáculo. Te derretirás como cera delante del Señor. Diga conmigo, te derretirás como cera. ¿Quiere hacer una prueba de fe? Vaya esta noche. Si no tiene vela en su casa, compre una vela. Y ponga una foto mía, una vela baja. No, mentira. Dios me libre y me guarde. Dios me libre y me guarde. Escuche. Agarra una vela. Así me gusta verlo reír un rato. Agarra una vela. Si no tiene, vaya y compre. Escúcheme, en serio le estoy diciendo. Un acto de fe. Un acto de fe. Y usted póngale espiritualmente hablando. Entiéndame. No es que se va a poner a escribir la vela con la lapicera. Espiritualmente hablando. Usted prende esa vela. Y a medida que se va derritiendo esa vela, así comenzarán a caer delante de Jehová de los ejércitos. Porque su palabra es, oh Kamandarabakaya, y su promesa es que todo obstáculo delante del Señor de la tierra, delante del Rey de Reyes, el dueño de toda la tierra, todo monte, todo obstáculo se va a derretir. Cuando usted vea derretirse esa vela y le queda todo el blanquito, no sé cómo sería la vela derretida, la cera derretida, y le queda todo ahí consumido, así caerán en el nombre de Jesús. Dios comenzará a hacer justicia. Yo creo el mes que viene la palabra del cielo, Él comenzará a hacer justicia. Dios comenzará a mostrar que Él es un juez justo y todo lo que el enemigo robó, destruyó, será devuelto. Bendito sea Dios. Y creeremos, bendito sea el Señor, lo que dice Génesis 50, que todo lo que el enemigo ha robado, todo lo que el enemigo sembró para mal, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a transformar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero por supuesto que sí. Eso que es como cera se va a derretir. Y termino con algo. Bendito sea el Señor. Así se van a derretir los problemas delante de nuestro Dios. Mateo 8. No tengo más tiempo, ya quiero que oremos. Son 9:35. Mateo 8, verso 5. Bendito sea el Señor. Actívese, iglesia. Vamos. Mateo 8, 5. Acá está. Dice lo siguiente. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, verso 5. Mateo 8. Vino a él un centurión que dice, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está, ¿qué más? Paralítico, gravemente, ¿qué más? Postrado, mire cómo está el hombre, postrado, paralítico y totalmente atormentado. Totalmente atormentado. Paralítico, postrado y atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, verso 8. Respondiendo el centurión, dice la palabra, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, wow,
Qué fe tenía este centurión, ¿eh? Solamente di la palabra. Este entendía el lenguaje del reino de los cielos. Di la palabra. Dice la palabra. Y mi criado sanará. Verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dice la palabra, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Acá está el secreto. ¿Cómo creíste? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo en esta noche? Ay, amén, pastor, amén, amén, amén. Y esta noche usted llega a su casa, pastor, pero yo estuve orando en la iglesia, le creí, pero llegué a mi casa y estaba mi esposa esperándome con la escoba. Estaba mi esposo esperándome con los platos para que, mis amados, esto es creer hoy en la iglesia. Y cuando salga a la iglesia y mañana jueves, pastor, me presenté ante el banco, ante el abogado, y el viernes y el sábado y el domingo y el lunes es creer y creer y creer y creer hasta que Dios haga la obra. Porque Dios es fiel en completar lo que un día comenzó. Y dice la palabra. Entonces, estamos en el 13, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado, no escuché, fue sanado en aquella misma hora. El 7 decía, y Jesús le dijo, yo iré y te sanaré. El 7, yo iré y te sanaré. Y el verso 13, Jesús dijo, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, vemos que Jesús suelta una palabra de sanidad. Y la palabra de sanidad que suelta Jesucristo, el mismo Jesús dice en el verso 13, por cuanto creíste a mi palabra. Jesús le dice una palabra en el verso 7 y en el 13 termina diciendo, por cuanto creíste, palabra más, estoy parafraseando, palabra menos, por cuanto creíste en mi palabra, será hecho. ¿Qué estás creyendo en esta noche? ¿Y a quién le estás creyendo? Uno habla con tanta gente y vamos a ver ahora cuando venga Milei y lo que va a decir, qué fue que arregló con Estados Unidos, allá se va a juntar con Donald Trump y bla, 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 y esto, y después las negociaciones con Europa y lo que acaba de decir Macron, el presidente de Francia, ante la ONU y no sé qué. Y mis amados, ¿usted qué va a vivir? ¿De qué vamos a movernos y vivir? ¿En lo que dice un sistema manejado por el infierno o en lo que Dios establece en su palabra? Y Kamaya Sayo, yo no sé usted, pero no podemos vivir por la boca del hombre. Porque lo que dice el hombre, hoy lo dice, mañana no lo dice más. Mas nosotros debemos vivir por la boca de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra, su promesa no va a pasar. Si Dios dijo algo, así será. Así será. Por eso termino y vuelvo a Cantares 2, 11 y 12. Esto es palabra de Dios diciendo, la estación ha cambiado. Estamos arrancando la primavera, bendito sea mi Señor. La estación ha cambiado. La esclavitud de tu invierno estéril ha terminado. Yo no sé qué área te sentías estéril, pero en el nombre de Jesús tiene que terminar esa esterilidad. Es bíblico, Jesucristo lo enseña, Jehová lo habla y Cantares lo escribe un hombre muy sabio de parte del cielo. Diciendo lo siguiente, ya está, terminó el invierno, comienza día conmigo una nueva temporada. Dígalo fuerte, una nueva temporada. La estación ha cambiado, la esclavitud de tu invierno estéril ha terminado, la temporada de esconderte terminó. Ahí estaba, ay pastor, que no sé si puedo. No, sale ya de todo eso y empieza a activarte en el mundo espiritual. Háblale al mundo espiritual. Ya, deja de andar temor, pastor, no sé si podremos, si no podemos. No, habla una palabra de fe, habla el lenguaje de Dios, empiece a hablar, Señor, las cosas van a cambiar. Ahora, todas las aplicaciones de tu vida van a funcionar espiritualmente, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Debo estar? Si no, olvídese. Dios va a hacer, escuche, porque esto es profético de verdad. De verdad. Esto es profético. Mis amados, si usted entiende esta palabra,
y está conectado y Kamaya Saya con el cielo, día y noche, noche y día, te aseguro que usted va a empezar a hablar lo que cree y Dios comenzará a manifestarse lo que usted habla, porque todo lo que Dios dice de su boca luego lo hace. Luego lo hace. No tengo más tiempo ya. Quiero que oremos en esta noche. Por eso dice la palabra, la estación ha cambiado, la esclavitud de tu invierno estéril terminó, la temporada de esconderte terminó. La lluvia han empapado la tierra, la han dejado radiante con flores florecientes. Ha llegado la temporada de cantar, de podar las viñas, de prepararnos para los... Eso es podar viñas. Eso me hablaba de esta gente el día lunes. Pastor, déjeme contarle algo. Y me contaba su experiencia de niño. Un hombre ya tiene más de 60 años. Me decía lo siguiente. Eso fue el lunes a la mañana que estuvo el domingo acá. Él viene solamente los domingos por cuestiones laborales. Y me dice lo siguiente, pastor. Qué gran verdad. Porque cuando empezamos a podar, estamos esperando el fruto. No es a lo mejor. Es algo natural. ¿Me está escuchando? Es algo natural. Después de la poda, que el fruto venga. Estamos podando. ¿Qué es podar? Es sacar eso que nos sirve. Pero estamos esperando el fruto, bendito sea de Dios. Vamos a creerle al Señor. Pues dice la palabra. Ha llegado la temporada de cantar, de gozo. Podar las viñas. Oír el arrullo de las palomas en nuestra tierra. Llenando el aire de canciones para despertarte y guiarte. Viene el tiempo donde Dios nos comienza a despertar y nos va a guiar. Nos va a guiar a los mejores días que se vienen en Cristo Jesús. Padre, te adoramos en esta noche. Vamos, son 9:40, tenemos unos minutitos para orar. Ya termina la reunión, aproveche a orar este tiempo. Con esta palabra de fe, tiene que quitar en el nombre de Jesús todo obstáculo, todo aquello que te impide avanzar en el reino de los cielos, todo espíritu inmundo que te impide crecer, que te impide avanzar en distintas áreas de tu vida. Usted sabe, pastor, siento un obstáculo a nivel espiritual, no puedo crecer espiritualmente. Siento un obstáculo a nivel emocional, no puedo crecer en las emociones. Pastor, siento un obstáculo a nivel servicio, quiero servir a Dios, pero siempre hay algo que me traba en el servicio a Dios. Quizás soy un obstáculo a nivel salud física. Yo no sé lo que te dijo el médico, cuál fue el último diagnóstico médico, pero cuando usted se levanta con autoridad, usted puede quitar en el nombre de Jesús, como lo estamos viendo, y yo sigo creyendo por un milagro de esta niña. A nivel económico, yo no sé cuál es el obstáculo hoy económico, pero en el nombre de Jesús, Ricamando Torobo Satarabacaya, en el nombre de Jesús, todo obstáculo de miseria, de pobreza, cualquier clase de esterilidad financiera, escasez o improductividad será quebrado en el nombre de Jesús. Quítate, échate al mar. Y dice la palabra, y toda montaña y todo obstáculo que se quiera levantar y parar delante de Jehová, una palabra de Jehová, una palabra de Jehová, una palabra de Jehová hará que se derrita como cera. Quizás tu obstáculo es hoy una lucha espiritual o emocional, no lo sé. Quizás estás luchando con la pornografía, estás luchando hoy con la droga, el alcohol, la inmundicia, la delincuencia. Quizás estás luchando hoy en alguna otra área de tu vida y no puedes avanzar, mis amados. Yo no sé cuál es el obstáculo que hoy luchas, pero en el nombre de Jesús tiene que derretirse como cera. Eso es palabra de Jehová. Eso es palabra de Jehová. Así como una vela se derrite y no vuelve a levantarse esa cera, ahí queda esa vela derretida. Así será. Vamos, oren fe en esta noche. Oren fe en esta noche. Actívese en oración. Toma unos minutos. Vamos, hable el lenguaje de Dios. Hable el lenguaje del Eterno, el lenguaje del Todopoderoso, del Todo Suficiente. Ricamandaraba Satarabacaya. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús de Nazaret, es el nombre de Jesús en esta noche. Rabasaralaya Sondorobacaya. Hoy soltamos una palabra de fe. Que todo espíritu inmundo, que todo obstáculo que nos impide avanzar y crecer a nivel espiritual, a nivel emocional en nuestra casa, en nuestra familia. Satanás, quita tus garras de nuestra descendencia. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Quita las garras de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de los nietos, la familia. En el nombre de Jesús, todo obstáculo a nivel ministerio que nos impide avanzar, crecer, que nos impide desarrollarnos, en el nombre de Jesús caerá por tierra. Todo obstáculo, todo espíritu inmundo asignado a nuestro ministerio, a nuestra salud física, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo de enfermedad hereditario se secan ahora. En el nombre de Jesús, toda arritmia, toda escoliosis, enfermedad en los huesos, todo problema, Dios, del corazón, toda diabetes, rama samandara bacandía rabacaya, toda artrosis, toda artritis, enfermedad en la piel, todo aquello que el infierno quiera levantar, todo cáncer, tumor se seca. Envío palabra de sanidad. Una vez más oramos por Milagros Vera, sea sana. Hay la oportunidad de vida para que su alma sea salva, que vaya de progreso su salvación y su sanidad en el nombre de Jesús. Y todo obstáculo financiero que lleva a tu pueblo, a la iglesia, a caminar en miseria, a caminar en pobreza, a caminar en esterilidad financiera, escasez, se derrite como cera. Nuevas estrategias financieras, nuevas ideas financieras, nuevos puestos laborales, aumentos en las finanzas. Padre, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, porque tú das pan al que come y semilla al que va a sembrar. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Toda maldición cae por tierra, todo obstáculo inmundo se seca y hoy es quitado y nuestra visión se amplía. Nuestra visión se amplía y comenzamos a ver un poco más allá. Y cabato rababababababa. Y camando robo seterebe canda. En el nombre de Jesús, la victoria de Cristo, la victoria de Cristo, la victoria de Cristo, la victoria del Eterno, la victoria del Todopoderoso y del Todo Suficiente. En el nombre de Jesús, ricamando torrobo sabababa. La victoria de Cristo, la victoria del Eterno, la gloria de Jehová comienza a manifestarse. Creemos en el nombre de Jesús que todo obstáculo, toda obra del diablo comienza a quitarse de nuestra vista, de nuestra visión, y vemos más allá, vemos el futuro más claro porque estamos conectados con el cielo y todas las aplicaciones de nuestra vida en cada área comienzan a moverse como tienen que activarse y moverse a lo que fue formado y forjado. Por eso creemos que termina todo el invierno estéril en cada área de nuestras vidas. Todo lo que estaba ahí llevándonos a esconder comienza a manifestarse su gloria. Padre, terminaremos este mes de septiembre, créalo. Terminaremos este mes de septiembre bajo la bendición de Jehová, bajo la gloria de Jehová, y nos preparamos para un octubre si nos presta la vida y no vienes antes a buscarnos. Octubre 2025 serán días de gloria, 31 días de victoria, 31 días de cielos abiertos, 31 días de la bendición del Eterno. Y Camanso Borrocaya, se manifestará tu gloria. Caminaremos en cada área de nuestras vidas en lo sobrenatural, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.